están todos, todas? Muy buenas tardes. Estamos iniciando Cívicos, Cívicas, ahora en nuevo horario para que se vayan acostumbrando a las 6 de la tarde. Se trata de un análisis de la actualidad política y vaya que podríamos hacer un programa cada 30 minutos más o menos a propósito de la actualidad política en Chile y lo que está pasando en toda América Latina. Estamos no con el elenco completo porque Pirincho Navarrete, Jorge Navarrete no está, se excusó por este lunes, pero ya se reincorporará en el próximo. Estamos con Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago, y estamos con Nacho Achurra, que es presidente del Sindicato de Actores. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, llegaron? bien. ¿Cómo se puede estar bien en estas circunstancias? Estamos, alguien me decía, estamos. Sí, porque uno pasa como por esta situación de hartos estados emocionales a propósito de lo que pasa en Chile. Bueno, hay varias cosas que comentar hoy día a propósito de Chile y América Latina, pero partamos por Chile y lo que supimos anoche y que durante el día ha tenido esta un poquito lectura amplia del ministro del Interior, donde anuncia finalmente que el gobierno iniciará un proceso de una nueva constitución, que es parte del debate que se había tomado en las calles también, con más, ¿no? Asamblea Constituyente, una constitución, mirando la constitución como uno de los amarres en Chile para cualquier tipo de cambio más estructural, en fin. Eso es uno de los temas, el tema internacional, pero que afecta a nuestro país también, a propósito de lo que está pasando en América Latina, es finalmente la renuncia presionada por los militares de Evo Morales en Bolivia y la situación ahora, en estos momentos de Bolivia, de una ingobernabilidad compleja y una situación bien extrema. Es lo que vamos a comentar hoy día, pero partamos por Chile. ¿Cómo toman y cómo vieron este anuncio del ministro del Interior, Gonzalo Blumel? A mí me parece que es un avance. Yo creo que... O sea, que digan nueva constitución. O sea, que haya un consenso transversal en la clase política de que debemos tener una nueva constitución, eso me parece un gran avance. Luego creo que abre el espacio a la discusión cuál es el mecanismo, y aquí yo adhiero a la idea de que en una situación tan delicada como la que vive Chile, el camino, la forma es parte del fondo. Y por lo tanto yo creo que lo que debiera tender a pasar es a empezar a instalar a nivel nacional una discusión respecto a cómo se va a acceder a esa nueva constitución, y yo soy de la idea de que debe ser a través de una asamblea constituyente. Lucía, ¿esto calma algo los ánimos? Bueno, lo que pasa es que es como una comunicación interrumpida lo que tuvimos, ¿no? En realidad hay un gran avance en Chile, y es que hoy día no solamente una élite académica o política cree que es bueno tener una constitución nueva, hoy día es ya un tema generalizado en la ciudadanía. No hay cabildo al que uno vaya, reunión familiar en la que uno tenga o de amigos donde el tema de la constitución sea claro. Y en ese sentido es preocupante que el gobierno hace una comunicación donde deja tantas preguntas. No sabemos si es asamblea, si es congreso constituyente, si es la gente va a participar o va a deliberar. Creo que esas son las preguntas que tienen que responderse rápidamente. Estoy de acuerdo con lo que decía Nacho, esto es un avance, pero es un avance sí, solo sí, son rápidos los mecanismos de inclusión. La gente quiere ser parte. Una de las cosas que aprendimos estas 2 semanas es que la historia republicana de Chile, ninguna constitución ha sido una constitución participativa. Y eso creo que es un mensaje súper claro para una generación que tiene la oportunidad de hacer una constitución distinta. Sí, pero, además, perdona Nacho, pero sí, además hay un tema. Una cosa es participar, que creo que es interesante, o sea, cuando uno dialoga y como que mete la cuchara, así para decirlo en chileno. Sí. Otra cosa es decidir, y yo creo que estamos en esa etapa. Sí. O sea, no solamente que te inviten a dialogar en un cabildo, sino también la gente se preocupa, bueno, pero ¿cuánto de lo que yo digo termina en un texto? O sea, sí, ¿qué capacidad tengo yo también de decir, a ver, no, yo creo que esto vaya por acá y que esto sea vinculante, o que yo pueda decidir, o que lo pueda estampar, o que lo pueda poner en algún lugar? Claro, es como esos directorios en que hay voz o voz y voto, ¿no? Aquí yo creo que la gente no solo quiere voz, no solo quiere poder expresarse, la gente quiere votar y decidir. Pero respecto a la falta de claridad en la comunicación que expresa Lucía respecto al gobierno, yo creo que el gobierno ha sido tan errático, ha llegado tan tarde a todo, se ha equivocado tanto. O sea, ya el domingo en la noche, Blumel, con una muy mala puesta en escena, además lo hablaba, una puesta en escena pobre, desde el punto de vista incluso estético, digamos, y desde el punto de vista de la idea, para un anuncio que debió haber sido dicho con bastante más solemnidad y valor, y además lo debió haber anunciado el presidente, pero ya viene a desmentir algo que el propio presidente, con una gran puesta en escena en el Mercurio, había anunciado el día sábado, que eran reforma a la Constitución. Por lo tanto, yo creo que se han equivocado tanto, van llegando tan tarde, que yo a esta altura valoro
que hagan comunicaciones que no sean tan cerradas, ¿no? Para que no tengan que autodesmentirse, porque hay un proceso doble. Cuando tú llegas y dices, va a ser 1 y 2 y va a ser de este modo, y 2 días después la realidad te pasa por encima, te demoráis más porque tenéis que primero hacerte cargo de lo que dijiste. Claro, pero yo el punto que tengo es que este es un gobierno que partió con una debilidad estructural, y es que la gente siempre que escucha al presidente y aparte de su coalición cree que hay una letra chica. Es como un dado, mucho más en esta coalición. Que un dato a la causa, porque lo ha Claro, habido, digamos. exacto. No Entonces, es una presunción gratuita. cuando tú haces exactamente, entonces cuando tú haces digamos, esta debe ser una de las comunicaciones políticas más importantes de la democracia. ¿Ah? No sé si hubo otra parecida, y la dejas tan a la lectura de, bueno, cuándo llega la letra chica o qué nos están mintiendo, erosionas el efecto. Yo estoy de acuerdo contigo, es bueno que esté la comunicación, pero tal vez hoy, temprano en la mañana tendría que haber habido la arremetida del gobierno. Es que yo creo que eso da cuenta de una cuestión más profunda, que es que el gobierno no solo está negociando con la oposición o con la ciudadanía, está negociando al interior de su propia coalición. Es decir, el gobierno también está tanteando los límites de lo que está dispuesto a aceptar su propia coalición, desde los sectores más conservadores hasta los sectores que ya están haciendo un diagnóstico un poquito más acertado de lo que está pasando y que están diciendo, aquí si no somos capaces de dar paso sustantivo, vamos a poner realmente y definitivamente en crisis la gobernabilidad y la paz social. Bueno, lo que pasa es que igual lo que estamos enfrentando y mirándolo desde todos los puntos, si uno está en la política, desde la política, incluso desde el periodismo, si uno está en el periodismo, me imagino que cada uno desde sus propias áreas le pasa que algo como este estallido social y la forma que tiene nos pilla todos un poquito con esa complicación de cómo te subes, cómo lo analizas, desde dónde te instalas, que es de difícil lectura. Porque además con lo que nos hemos encontrado en las calles, independiente de si uno está en las calles, en los cabildos, en fin, es esta cuestión muy de la gente que se ha adueñado además, diciéndote, a ver, esto es nuestro. Independiente que sea un movimiento que es político y que tiene respuestas políticas, pero es muy ciudadano también. Y me acordaba periodísticamente en la época de los indignados en España, cuando yo en esa época trabajaba en una radio y tratábamos de llamar a ver quién lideraba para que nos diera una cuña, y nos decían, no sé, aquí no hay nadie que lidere. Entonces era imposible sacar una cuña, por ejemplo, a no ser que fuera un manifestante como X. Entonces, que tiene algo de eso, este movimiento, y entonces eso lo hace más complejo porque no tienes al otro con quien conversar. Pero en una situación así, que es tan difícil de tomar, si uno lo pone más en perspectiva, o sea, pensar en 5 semanas atrás, porque esto ya va a llevar 4 semanas, 5 semanas atrás, nueva constitución era algo imposible de pensar. Para todos los que creemos, que yo creo que en esta mesa todos creíamos en una nueva constitución, era algo imposible porque había además ganado el candidato que no tenía en su programa ni siquiera cambios a la constitución. Sí, una reforma muy... Pero cosas muy menores, o sea, no era parte de su campaña ni nada. Entonces, nueva constitución no estaba en el horizonte. Es más, 40 horas no se podría haber votado, no nos imaginábamos una reforma tributaria. O sea, mucho de lo que ha pasado en estas últimas semanas habría sido posible sin lo que está sucediendo en las calles. Entonces, mirándolo desde una perspectiva, efectivamente la calle ha provocado un cambio que jamás lo habíamos pensado si es que no hubiese estado 1 millón de personas constantemente en la calle en distintas partes de Chile. Eso es lo primero. Entonces, la primera aproximación, mirándolo así en frío, es decir, pucha, se ha ganado un montón de cosas y eso lo ganó la gente en la calle. O sea, definitivamente, la gente en la calle. Ahora, quiero sumar a lo que han dicho los dos. Un gobierno que se ha ido instalando tan mal, que todo lo ha hecho a destiempo. O sea, primero ceder los 30 pesos del metro y después irse subiendo a todo tan tarde, que lo dicen desde su propio sector, hace que la calle se ha ido fortaleciendo en vez de ir entendiendo que han ido cediendo desde un gobierno X. Entonces eso parece que los anuncios van como chocando con una calle que dice, a ver, no es suficiente, no es lo que quiero más, quiero otra cosa, y que eso se vuelve un poquito también medio... O sea, bajo esa lógica, el gobierno lo que ha hecho es reafirmar la tesis de la calle, que es que la institución no da el ancho. Y en ese sentido ha ayudado a extremar ciertas posiciones de la calle con la represión brutal, con la violación sistemática a los derechos humanos, que es un innegable hoy día. O sea, es cosa estar en la calle para ver la violencia absolutamente irracional con la que actúa Carabineros. Y con esta falta de respuesta institucional. Yo el otro día hablaba con un amigo, me decía una cosa que me hacía mucho sentido. Las crisis per se, siempre se dice las crisis son una oportunidad. Las crisis pueden ser una oportunidad de avanzar y las crisis pueden ser una oportunidad de destruirse.
¿sí? O sea, las crisis per se no son una oportunidad, las crisis son una oportunidad en la medida que tú eres capaz de conducirla hacia algo positivo. Si uno personalmente tiene una crisis, o podéis terminar en el manicomio, o suicidándote, o podéis terminar tirando para arriba y haciendo cambios sustanciales en tu vida. Por lo tanto, yo creo que Chile ha vivido y está viviendo una crisis muy profunda, y yo creo que el temor que tenemos mucha gente todavía es si efectivamente esta crisis nos va a conducir a un país mejor o nos va a conducir a un país peor. Y en eso el gobierno tiene una responsabilidad fundamental que yo creo que ha eludido. Y me da la idea, y lo conversábamos también antes de entrar al programa, que el presidente Piñera se está quedando cada vez más solo. Es decir, hay sectores de su propia coalición que, ya sea por sobrevivencia propia, o porque sus hijos les dicen, le alertan de que la realidad en la calle es otra, o porque simplemente sienten mucho temor, yo creo que lo están empezando a bypassear. Entonces yo creo que si el presidente no empieza a ponerse a timing, ¿sí? Como a ritmo, con sentido de verdad, de oportunidad respecto a lo que está ocurriendo, va a empezar a quedar como fuera de la discusión. O sea, ya lo que diga el presidente no va a importar. O sea, el problema es que en este espacio tan hiperpresidencialista no hay muchas soluciones si no está el presidente adentro. Entonces, uno lo que ve es justamente esa tensión, porque en otros países hay hasta salidas constitucionales en situaciones donde el presidente no está de acuerdo, o quiere renunciar, o quiere dejar el poder. Pero en Chile, este presidente o cualquier presidente es clave para el derrotero. Yo creo que lo que tú dices tiene razón, en el sentido que tenemos que ver si vamos para mejor o para peor. Creo que el gran problema es que no existe un solo diagnóstico de qué es un mejor Chile. Y sí me preocupa, y es un tema que lo podemos discutir después, pero sí me preocupa que empieza a consolidar, a medida que van pasando los días y hay más gente en la calle o hay más hechos de violencia, si tú quieres, también se va construyendo una derecha más dura, más gente que está diciendo que la salida, dado que los carabineros no dan, la salida es entonces una salida militar, y tenemos que hacernos cargo de eso, porque si no, miremos por un segundo lo que pasó en España, que el Vox, digamos, sí, crece, que los grupos más de izquierdas, digamos, implosionan a pesar de todo. Sí. Entonces tenemos, yo creo que el mundo de la centroizquierda también tiene que empezar a mirar que esto no es solo ganancia, sino que también hay una polarización del país, que es una polarización bien preocupante, ¿no? Porque un país mejor no se logra con 60% poniéndole el pie al 40%. Sí. Y ahí tenemos que pensar, y creo que los esfuerzos han sido para tratar de consensuar un país mejor para todos, que por supuesto hay unos que se han privilegiado tanto que tienen que entregar, ¿cierto? Y eso creo que es indiscutible, pero hay que tener cuidado en la lectura de efectivamente quiénes están mirando esto como una ganancia. Y sí creo que el presidente no termina de dar su brazo a torcer, porque debe haber un grupo que le está diciendo acá 3 días más de violencia y acá el 60% de la gente va a estar con nosotros. O sea, algo de eso tiene que haber, si no sería totalmente irracional. Sí, pero yo creo que ahí, un poco lo que tú dices, ¿no? Es decir, yo creo que hay una ganancia que empieza a desbordar como el sistema institucional y empieza a desbordar la democracia. Es decir, ya no solo hay una ganancia de lo que podría considerarse tradicionalmente como los extremos políticos que están dentro de la cancha, ¿no? Como podría ser por un lado el Frente Amplio y el Partido Comunista, y por otro lado, qué sé yo, la UDI. Yo creo que fuera de la cancha democrática, o de los que legitiman la institucionalidad como sistema político, como sistema de debate, de ideas, de deliberación, empiezan a ganar sectores extremistas de la derecha que están por fuera de la institucionalidad, y también sectores extremistas de la izquierda que están por fuera de la institucionalidad. Y ese elemento puede ser una cuestión súper desestabilizadora a la hora de volver a tratar de encauzar esto por causas institucionales participativos, democráticos, soberanos, deliberativos, sí, populares, etcétera, etcétera, que es lo que demanda la ciudadanía. Esa vuelta a ese cauce puede ser cada vez más complejo en la medida en que se van como consolidando estos polos que trascienden el ámbito, yo diría, incluso democrático. Pero además el posicionamiento de las autoridades, en este caso del gobierno, de quien está administrando el Estado hoy día, insistiendo en un primer momento, los primeros 5 días, solamente con un discurso acerca de la violencia y no haciéndose cargo de la movilización y de lo que se estaba pidiendo afuera. Y después el rol que ha tenido Carabineros, que a mí me gustaría, algo que dijera Lucía, que conoce más de cerca cómo funciona la institución, que ha sido un rol desastroso, que creo que ha ido encendiendo, poniendo más benzina permanentemente a lo que está pasando en la calle, y es un registro internacional. Hay un documental que se liberó y que está girando por las redes del New York Times, que vino a hacer
un registro de lo que pasaba y terminó siendo más bien un registro de las personas que han tenido y que van a quedar con una ceguera parcial o permanente, que yo creo que el momento más alto dramáticamente es lo que pasa con Gustavo Gatica, este estudiante de 21 años que puede quedar ciego después de que le llegara un perdigonazo en la cara y que le afectara los dos globos oculares. Muestra que ese extremar un discurso de la presencia de carabineros en la calle hace también que ese tema se polarice en ese mismo sentido, que la seguridad se instale como un blanco-negro, o estás con ellos o estás conmigo, ¿quién es mi enemigo? Yo me pongo un chaleco amarillo porque estoy contra yo estoy contra los chalecos amarillos, o sea, se instala también, ese otro debate se ha ido extremando y ahí hay una responsabilidad también en quienes están manejando el tema de seguridad que yo creo que ha sido tremendo, entonces ahí hay un rol, a mí me gustaría entrar un poquito en esa materia porque a mí me cuesta entender lo que ha pasado con Carabineros en todo este tiempo. O sea, hay cuestiones que hemos conversado desde antes, de cuánto tiene el poder civil de mando por sobre Carabineros, y ese es un tema de análisis de hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con la formación de Carabineros? ¿Qué pasa con el control de Carabineros? ¿Cuánto sabe Carabineros efectivamente del control grande de este tipo de situaciones en la calle? Que yo entiendo que son extremas, que no pasa esto todos los días en Chile, pero ¿cuánto de eso está preparado? ¿Cuánto también hay de presión de Carabineros a un propio gobierno que está débil? Que es lo que de repente uno siente que pasa, entonces, y que yo creo que ha sido también parte de lo que políticamente se ha jugado en todos estos días. Es que como en todo lo que ha pasado en el país, acá hay una mixtura de muchos elementos, porque Carabineros de Chile es una institución que venía golpeada, ¿cierto?, por todos los temas de corrupción. Adentro de la institución, muy golpeada en la relación entre los carabineros de la calle y los oficiales. Sí. Dentro de los oficiales, muy golpeada porque el general director no necesariamente es, digamos, el representante claro de lo que ha venido pasando. Muy golpeada además porque este gobierno fue un gobierno que partió con la pata muy fuerte respecto a la institución, con unos discursos muy graves respecto a cómo cambiarlo, cómo reformarlo, cosas que tampoco estaban tan acostumbrados. Entonces llega en esta circunstancia y de un momento a otro ellos son los que tienen que, entre comillas, salvar el caos. Y la realidad es que yo creo que hay enormes dificultades estratégicas, tácticas, que hay un enorme uso de la violencia, como no hay control civil, nunca lo ha habido, efectivamente ellos un poco como que se van mandando solos, pero eso se nota mucho más cuando son 22 días. Pero la realidad es que si uno mirara cada una de las marchas que han habido en democracia, donde ha habido violencia al final, como un hecho en sí mismo, verías lo mismo, verías uso excesivo de lacrimógenas, uso excesivo de agua con químicos. Lo que pasa es que como duraba un ratito y al día siguiente ya estamos en otra cosa, nadie miraba el fenómeno en sí mismo. Y por supuesto, un mundo político que el tema policial le incomoda, pero por otro lado, claro, el presidente trató de generar esta cosa de ellos contra nosotros, ellos siendo los criminales, pero resulta que el único que termina disparando es un extranjero que está con el chaleco amarillo, que es más bien como pro gobierno, entonces ya no es tan fácil el de ellos contra nosotros, ¿cierto? Sí. Entonces eso genera una complejidad en el análisis, pero que sin duda después de esto, lo primero, dentro de la Constitución, obviamente hay que sacar la orgánica constitucional de Carabineros de la Constitución, pero además que debería haber un proceso de reforma completo y no intrarreforma. Cuando ayer sale el general director, o antes de ayer, y dice vamos a cambiar el protocolo de uso de la fuerza, ya no vamos a usar balines, uno se pregunta ¿con quién van a cambiar el protocolo? ¿Cómo cambiaron ese protocolo? ¿Es realísimo que la policía por sí y ante sí avise al INDH y a todos los otros actores? Es absolutamente discrecional todo lo que ocurre en Carabineros. Absolutamente y eso nos hemos acostumbrado mal. Sí. No, yo, dos puntos respecto a la violencia. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Lucía y lo que plantea Bea. Yo creo que lo que hemos visto sí es una violación sistemática a los derechos humanos. Yo estuve el otro día en un reporte que hicieron diferentes organizaciones y el propio sindicato frente a observadores de derechos humanos nacional e internacional, una misión, y es brutal lo que se está viendo, los índices, hay mucha gente que ha comparado con otras situaciones, incluso casi prebélicos, digamos, en donde nunca había habido
digamos, una cantidad de tiempo así, esta cantidad de daño a los ojos. O sea, aquí de verdad que se ha desplegado una máquina de represión absolutamente desmedida y que yo creo que va a marcar una generación. Yo creo que la gente que somos un poco más viejos y que tenemos el estándar de violencia del Estado, del terrorismo, del Estado de la dictadura, a lo mejor ponderamos un poquito más. Pero los jóvenes, la gente de 20 años, 30 años que está viendo este nivel de represión, está quedando absolutamente cruzada y sin nada de por vida respecto a esta experiencia. Yo creo que eso es algo que vamos a dimensionar en el tiempo. Y un segundo elemento respecto a la violencia. Yo creo que el diagnóstico del gobierno es tremendamente errático. Yo creo que ellos lo que creen, o lo que creyeron en un momento, es que la violencia había tocado techo. Es decir, que las quemas del metro, que el tipo de violencia callejera que se había dado, era como el techo de lo que podía haber en términos de violencia, qué sé yo, callejera. Yo creo que están tremendamente equivocados. Yo creo que basta levantar un poco la vista para darnos cuenta en América Latina hasta dónde puede llegar la violencia. La violencia puede llegar hasta la guerra civil, y antes tienes terrorismo de verdad, tienes grupos armados con armas de fuego combatiendo a las policías, tienes asesinatos selectivos. O sea, hay un montón de otras escalas de la violencia que si tú no la contienes a tiempo, pueden ocurrir. Y este país, así como no estaba vacunado de un montón de cosas que nos damos cuenta que no estábamos vacunados, tampoco estamos vacunados de ese ascenso en la violencia. Y ahí es donde yo creo que este destiempo, este fuera de timing que ha tenido el gobierno para reaccionar, es tremendamente irresponsable, porque no valora y no pondera realmente hasta los niveles de violencia que puede llegar Chile si es que no se contiene con medidas políticas eficientes la crisis actual. O sea, en ese sentido los medios internacionales han sido claves también. Y eso creo que una de las cosas que hay que reconocer acá es cómo yo sé que tienes otro programa sobre los medios, pero me parece clave cómo al final los medios internacionales ayudaron, por ejemplo, contrafactuales siempre son fáciles de hacer, pero si no fuera por estas noticias, New York Times, Guardian, los principales medios internacionales, Bloomberg, realmente Carabineros hubiera salido a decir que no usa las escopetas, el gobierno hubiera agarrado, tiene que decir algo el gobierno, porque ya el presidente ya no va a ser el rey de la COP, ya no va a ser el rey de la P, pero sí está empezando a estar en los listados de violador de derechos humanos. Entonces es un legado dramático que se está construyendo. Sí, sí. Sí, es interesante la mirada más de los medios internacionales, cuando los medios chilenos estaban solamente en la violencia y todos los medios internacionales estaban yendo más de fondo y estaban hablando sobre cómo cruje un modelo neoliberal. Esa era la agenda primero. Hoy día giró más sobre los derechos humanos, pero tenían una lectura mucho más profunda que lo que estábamos haciendo nosotros mismos, digamos, de cómo mirábamos lo que estaba pasando. Y eso es bien interesante, de cómo lo ve el país y cómo se ve hacia afuera. Quería entrar a lo de Bolivia, sobre todo porque quería preguntar por cuánto de lo que pasa afuera contagia lo que pasa en Chile. Poniendo todo este contexto, ¿no? Y a propósito de la violencia, solo para agregar este dato, me fijé con harto detalle de lo que había pasado con los chalecos amarillos, entendiendo la diferencia, de la gran protesta francesa, que todavía tiene todos los sábados manifestaciones. Ocurrió hace un año casi en Francia, partió el 17 de noviembre del 2018. El día 1 de diciembre del año pasado fue el momento más alto, había millones de personas protestando en la calle y esa noche fue quizás la más violenta de las protestas. Solo en París, una noche se quemaron 190 locales, o sea, edificios de distinto tipo, 200 vehículos quemados. Parte de este tipo de revueltas tiene un grado de violencia por la forma humana de la protesta, que tiene escaladas distintas. A propósito de la cobertura mediática, se hace poco paralelo respecto en el mundo, como para poner contextos de cómo son las revueltas y también para que haya una lectura de las policías de que esto es algo que pasa. O sea, y da la sensación que fuéramos los únicos, que solamente aquí sucede. O sea, hay una lectura muy parcial de algo que es un fenómeno mundial cuando hay estallidos de este tipo. Entonces me ha faltado tanto ese contexto para mirar con más detenimiento las formas sociales que tienen los estallidos, como para entender los paralelismos, lo que pasa, dónde se genera, cómo se genera, por qué, en fin, que creo que siempre estamos como reactivos en lo pequeño cuando esto es mucho más grande. Y por eso quiero entrar a lo de América Latina. Veníamos conociendo, y lo conversamos aquí varias veces, lo que estaba pasando en Ecuador, lo que estaba pasando en Perú, lo que estaba pasando en Bolivia. Ayer conocemos lo que pasa con Evo Morales, que tiene que renuncia finalmente presionado por el ejército,
¿Cuánto de lo que está pasando en Bolivia puede permear de alguna manera o hacernos mirar distinto a lo que pasa en Chile? Yo creo que son situaciones bien distintas, digamos, pero inevitablemente surge un paralelo un poco simplificador de las circunstancias, pero es como dos países en crisis social, un presidente que renuncia y otro que no. Son situaciones muy distintas. Sin embargo, yo más bien, a mí me pasa con lo de Bolivia y con Evo Morales, que lamento mucho cómo está terminando su ciclo político Evo Morales, porque creo que es innegable el tremendo aporte que ha hecho al desarrollo de Bolivia, particularmente de los sectores más postergados, pero incluso de la economía en su conjunto. Yo creo que en él se encarna este mal sistémico y atávico de la izquierda, que es el caudillismo, que es esta idea de personas que terminan sintiéndose ellos el Estado, y que son incapaces de volver a relegitimar la democracia, ¿no? Como sistema de desarrollo de los países, la renovación, la alternancia. La alternancia no solo en los colores políticos, la alternancia en los liderazgos. Yo creo que Evo Morales es responsable en muchos sentidos de este final, pero también creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y creo que cuando los militares sugieren que alguien deje el poder, desde mi punto de vista es un golpe de Estado. Es decir, los militares no sugieren, pucha chiquillos, por favor, ¿qué les parece? No, los militares sugiriendo, están diciendo deben irse, y cuando contradice a los militares, bueno, lo que hay detrás es la fuerza militar. Por lo tanto, yo creo que el conflicto en Bolivia es súper complejo. Yo creo que hay un espacio de ingobernabilidad ahora que no sé en qué va a devenir mucho. Se está empezando a gestar una polarización interna, además entre la emergencia de una suerte como de discurso colonial, ¿no? Como de cristianismo, civilización versus barbarie, volvemos como con la iglesia, han dicho por ahí como vuelve la Biblia al Palacio de Gobierno y sale la Pachamama. O sea, creo que las circunstancias son hiper complejas. Sí, a ver, varias cosas. Primero, un presidente electo es un presidente electo y Evo Morales tenía que gobernar hasta enero del 2020. Y eso me parece que, al igual que el presidente Piñera, y acá no hay que equivocarse en esta lectura por lo menos, un presidente electo tiene que ser, dentro de los márgenes institucionales, cumplir con lo que le dice su constitución, y él tenía que cumplir su periodo. Ya había reconocido que iba a llamar a una nueva elección. En ese marco institucional, muy probablemente la oposición hubiera, digamos, tenido un beneficio electoral, probablemente, pero también no hay que olvidarse que Evo Morales tal vez no tiene más de 10 puntos de diferencia, pero probablemente tiene un 40% de votación muy importante. Entonces, en la actitud, primero, en las calles, que no hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas lo que dicen es: nosotros no vamos a salir a reprimir, y sugerimos que el presidente renuncie, y es porque lo que hubo en la calle, que es distinto también a lo que pasa en Chile, es que hubo unos ataques focalizados a cierta gente, a las que les secuestraron a los parientes, a los que les quemaron las casas directamente. Digamos, no es un estallido social callejero, sino que realmente son casi como piquetes. Que además Bolivia tiene una historia de una violencia mucho más directa, ¿cierto? Cuando salen en los enfrentamientos de los últimos 50 años son a dinamitazos. Es distinta el enfrentamiento. Entonces, eso me parece gravísimo. Me parece gravísimo que el candidato Carlos Mesa que salga a decir básicamente que, bueno, hay que ver cómo hacemos. Acá lo que hay que mantener un periodo y hay que hacer una nueva elección, y que acá vuelve, digamos, el Bolivia moderno, ¿ah? Pero también eso se ha permitido porque evidentemente Evo Morales no cumplió con el referéndum, que dijo que no podía ir a su cuarta reelección, y después claramente hubo una manipulación con los datos. Entonces, ¿esto es un golpe? Sí. Evo Morales debería de no ir a la próxima elección y debería permitir que el MAS, que es un movimiento político, presente otro candidato también. Pero lo que vamos a ver, yo lamento, pero creo que lo que vamos a ver en los próximos 4 o 5 días es una violencia inusitada, porque además, obviamente lo que va a tratar de hacer la oposición política es meterlo preso. Argentina ya se negó a darle asilo, están viendo si han saqueado la embajada de Venezuela. Entonces pareciera que va a México, pero todavía no logra llegar a la embajada de México. Entonces,
acá, si lo que entramos es a que unos van a quemar la bandera de los indígenas y los otros van a salir a quemar la Biblia, esto va a terminar muy mal. Entonces, evidentemente, ojalá que haya, digamos, alguna búsqueda de entendimiento y que la oposición logre manejar a su gente. Cosa que no se ve tan fácil tampoco. Sí. Bueno, vamos a seguir seguramente la próxima semana haciendo nuevamente el análisis. Veremos qué pasa en Chile, qué sigue pasando en América Latina. Nacho, Lucía, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sintonizar Cívicos y Cívicas. Nos volvemos a encontrar el lunes.